Queridos colegas, saludos desde Žižkov. Espero que estéis bien. No abandonéis, no hay que abandonar sobre todo la esperanza. Hay que seguir luchando y hay que intentar hacer lo mejor que uno pueda en cada momento. Am, bien, con este mensaje un poco absurdo, pero es la pura verdad. Empiezo un vídeo en el que me voy a dedicar a Juan Goytisolo. Juan Goytisolo, que en mi opinión es uno de los escritores más interesantes de la España actual. Bueno, él ya murió. Aquí tenéis algunas de sus obras, las fechas de nacimiento y muerte. Nació en el 31, murió en el 2017, es decir, murió hace poco, ¿no? Me acuerdo pues, perfectamente cuando fue su muerte. Aquí tenéis algunas novelas de él: Duelo en el paraíso, Final de fiesta. Estas son novelas realistas. Ahora lo voy a explicar, ¿no? Y luego tenéis la famosa trilogía Mendiola. Trilogía Mendiola. Bien, después tiene muchas más, ¿no? Evidentemente. Hasta el año 2000 y pico que seguía escribiendo. ¿Quién es este Juan Goytisolo? Bueno, pues lo primero, pertenece a una familia de intelectuales porque su hermano Luis Goytisolo, también es un escritor, un novelista realmente muy bueno. Así que yo diría tan bueno como él, ¿no? O sea, Juan, ¿por qué elijo a Juan? ¿Por qué hablamos de Juan y no hablamos de Luis? Bueno, pues porque el seminario tiene 12 horas, ¿no? Eh, si tuviera 20, pues hablaríamos de Luis también. De alguna manera es como si la novela de Juan Goytisolo fuera más original. Y bien, hay que elegir a uno, yo creo que parece más significativo de alguna manera, ¿no? Luis Goytisolo está en la Academia de la Lengua y es un escritor buenísimo. Su novela también es una novela experimental, así que cuidado. Pero ya digo, hay que elegir, ¿no? Y además hay un tercer hermano, José Agustín, que era poeta. Un poeta bastante reconocido de la generación del 50, digamos, de la generación de Jaime Gil de Viedma. Entonces, tenemos aquí una familia de intelectuales catalanes de Barcelona, pero que escriben en español, no escriben en catalán. Evidentemente saben catalán, o sabían, porque ya José Agustín y Goytisolo ya murieron. Juan Goytisolo es interesante porque es una figura muy, muy contestataria. O sea, que era una persona muy, muy crítica, ¿no? En ese sentido, bueno, a mí me parece muy digno de atención. No digo que los otros no lo sean o que Luis no lo sea, pero de una forma muy especial lo era Juan. Poco antes de morir, no me acuerdo en qué año, si fue en el año 16 o 15, 16 o por ahí, pues le dieron el premio Cervantes a Juan Goytisolo. Yo tengo un colega que está en la Universidad Complutense, mm, que se llama Santiago López Ríos, y este colega mío me comentaba que conoció a Goytisolo personalmente, presentó alguna obra suya. Total, se conocieron a través de un profesor de Harvard, Márquez Villanueva, que Goytisolo consideraba como su maestro, y Santiago estudió con Márquez allí en Harvard. Entonces se conocieron, ¿no? Goytisolo y mi colega. Y me contaba mi colega que Goytisolo le dijo que no se vendían sus obras, que se vendían muy, que no tenía dinero, ¿no? De las obras que había escrito. Prácticamente no se vendían. Es decir, Goytisolo se lee muy poco, ¿no? En España. Está editado en ediciones de bolsillo y eso, pero claro, hay muy poca gente que lo lee. ¿Por qué? Bueno, pues en cierto modo también ya está pasado de moda. Quiero decir que con sus obras de los años 60 y 70, pues ya se han olvidado, ¿no? Y merecidamente, y sobre todo, porque es un escritor muy difícil. Es un escritor difícil, muy exigente con el lector. Juan Goytisolo decía que no buscaba lectores, sino que buscaba relectores. Y claro, tiene muy pocos lectores y muchos relectores, es decir, muy poca gente que lo lee mucho, ¿no? Pero muy poca gente. Mm,
Entonces le dieron el premio Cervantes y una gran sorpresa. Yo no me lo esperaba porque el premio Cervantes, en definitiva, es un premio más o menos académico, institucional, y claro, dárselo a una persona que critica tanto las instituciones y que está tan al margen de la vida cultural, parecía una especie parecía una gran valentía. Esto hay que reconocer que fue una valentía por parte del premio Cervantes. Yo estaba esperando a la noticia de que se lo habían dado, estaba esperando su renuncia, estaba esperando que Goiti solo renunciara al premio, que apareciera la noticia en internet: Juan Goytisolo renuncia al Cervantes. Habría sido fantástico, pero por desgracia él explicó que era un miserable y necesitaba el dinero y entonces no renunció. Más o menos dijo esto, ¿no? Vamos, dijo que o que era un cobarde o algo así, ¿no? Mm, algo así leí yo. O que era débil, sencillamente, ¿no? Que por debilidad lo había aceptado, claro, porque hay una dotación económica muy importante y, y entonces Gotti solo necesitaba el dinero. Bien, por tanto es un personaje controvertido, ¿no? O era, porque ya se ha muerto. No se habla mucho de él. Bueno, mm, cuando yo estudié en Estados Unidos, por cierto, tengo que decir que había un seminario de novela contemporánea española y los autores que se leían eran Juan Benet, Juan Goytisolo y otros, ¿no? Es decir, que de alguna forma la presencia de estos escritores en las cátedras, ¿no? Y era la Universidad de Harvard, o sea, no era eh, no era un pueblico, ¿no? Eh, y estaba diciendo que, claro, digamos, en el mundo académico internacional, el peso de estos escritores es muy grande. Entre los lectores, cada vez, bueno, pues han desaparecido prácticamente, ¿no? Me imagino que Juan Benet tendrá muy pocos lectores actualmente, a no ser los lectores, digamos, académicos, ¿no? Así que son escritores interesantes poco leídos, pero consagrados, ¿no? En la historia de la literatura. Bueno, consagrados depende, ¿no? Eso también hay que revisarlo siempre, pero en fin, son propuestas muy interesantes. Juan Guitesolo es catalán, pero no escribe en catalán, escribe en español. ¿Por qué? Bueno, pues explica él. Juan Guitesolo tiene unas memorias, que son muy interesantes. Primer tomo de memorias, Coto Vedado. Segundo tomo de memorias, En los reinos de Taifas. Estos son unos libros mucho más fáciles de leer, no son experimentalistas. Em, perdón. Parece ser que cuando el editor de Goitisolo recibió estos libros, y estos libros se vendieron mejor, porque claro, son más fáciles de leer, son como memorias, vamos, son memorias, ¿no? Mm, pues el editor le dijo, oye, qué bien, ¿no? Sigue haciendo algo así. Y entonces Goitisolo comentaba que el siguiente libro que hizo fue, no sé si Macbara o Las virtudes del pájaro solitario, que es dificilísimo. Las dos son muy difíciles. ¿No? Y como que se acabó lo de escribir fácil, ¿no? Bien, estas son sus memorias y son muy interesantes, las recomiendo. Y ahí cuenta que cuando era niño o muchacho, su padre, que no era catalán, o sea, la madre era catalana, pero el padre no era catalán, entonces el padre se reía del catalán, vamos, se reía de la lengua catalana. Decía, eh, y se hablaba castellano, ¿no? O sea, se hablaba español en casa. En casa normalmente pues se hablaba el español. Dice papá, en el nirvana de su fobia anticatalanista se complacía en contrastar la prosapia distinción y eufonía de la lengua de Castilla, o sea que comparaba la lengua de Castilla, que era eufónica, muy bonita, según el padre, no según yo, según el padre. Pero no estoy diciendo esto para atacar al catalán, todo lo contrario, solamente para explicar lo que pasaba con Wittisolo y lo explica él, ¿no? Dice que comparaba el castellano, que era una lengua muy bonita, dice, sonoridad rotunda de su toponimia, Madrigal de las Altas Torres, Herrera del Duque, Motilla del Palancar, o sea, pueblos que tienen nombres muy bonitos. Madrigal de las Altas Torres, es una preciosidad el nombre de este pueblo. No tiene torres, pero el nombre es fantástico. O por lo menos, perdón, no he estado allí, ¿eh? No he estado allí, pero he visto fotos y no,
No parece que tenga estas torres así como San Gimignano, por ejemplo, ¿no? Que sí las tiene. Pero el nombre es una preciosidad. Y dice que el padre comparaba esos nombres tan bonitos, dice, cito, con la zafiedad y plebeyez de pueblos como Tarrasa, Mollet u Hostafrancs. Dicen, grotescamente pronunciados para rematar su singular cursillo de etimología, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que, y luego sigue como el padre diciendo cosas que en español se dicen mucho, mucho mejor, que tiene palabras más bonitas. Como por ejemplo, luciérnaga, que es Svietlushka, creo, en checo, y dice que en catalán se dice cuca de llum, que es como cuca de llum, es como cuca de luz, ¿no? En cambio en español luciérnaga, qué bonito. Bueno, luego dice Goitisolo que claro, con ese ambiente, digamos, no catalano parlante, pues él hablaba español y su lengua normal era el español. Entonces escribe en español. Pero, atención, dice Goitisolo que después él se preocupó, aprendió catalán, lo aprendió con los libros y leyendo, y esto le permitió leer una maravillosa literatura catalana descubrir la literatura catalana, ¿no? Y evidentemente descubrir la lengua y descubrir la maravilla del catalán, ¿no? Así que es un escritor barcelonés que escribe en español porque era la lengua que se hablaba en casa, pero no es un escritor que va contra el catalán, no, sino que él mismo aprendió el catalán, no tenía nada en contra del catalán, como no puede tener nadie, me imagino, nada en contra de ninguna lengua, ¿no? ¿Qué lengua hay que no sea hermosa? ¿Qué lengua hay que no sea hermosa? Eh, pues, ¿y qué cultura hay que no sea interesante? Pero, en fin, tenemos un español, quiero decir, un escritor que nació en Barcelona, pero que escribe en español. Em, Muy interesante porque dice Goitisolo que precisamente tiene un conflicto cultural, ¿no? O tuvo un conflicto cultural en su vida. ¿Por qué? Porque Goitisolo siempre se preocupaba por la cultura del margen frente a la del centro. Claro, eso no significa, la escriben en español, que es una de las lenguas grandes del mundo. Digo grandes porque sea la lengua imperial, sino porque hay mucha gente y muchos países que lo hablan, ¿no? En ese sentido solo, digo, cuantitativo. Todas las lenguas son igual de grandes, pero en un sentido cuantitativo, pues hombre, decir que escribe en español y que le gusta lo marginal parece paradójico, pero bueno, es que es su lengua, ¿no? Pero él luego fue a vivir a Francia y claro, aprendió francés. También aprende inglés, ¿no? Es decir, conoce las lenguas, no sé cómo llamarlas, más mm, grandes, ¿no? Eh, más importantes. No, tampoco sirve porque todas son igual de importantes. Las lenguas que más se usan en el ámbito académico, bueno, depende, ¿no? En el ámbito académico de Mongolia seguro que se usa el mongol. Total, no sé explicarlo. El caso es que él conoce las lenguas español, francés, eh, inglés, pero por ejemplo, cuando está en Francia, dice, ah, mira, cuántos turcos hay aquí, ¿no? Y nadie les hace caso. Voy a aprender turco. Y aprendió turco. Y luego dice, cuando yo fui a Turquía después, pues hablaba más o menos el turco y me iba bien, ¿no? Con el turco. O sea, que aprende el turco. Y sobre todo aprende árabe. Y entonces desde Francia él se va al mundo árabe. Y él vivía en el norte de África durante mucho tiempo y terminó su vida prácticamente viviendo si no recuerdo mal, en Marruecos, ¿verdad? Y dándole una gran importancia al árabe dentro de su obra, no porque escribiera en árabe, pero en fin, tiene un peso muy importante. Entonces, Juan Goytisolo era una persona que decía, bueno, hay una cultura central y una cultura marginal. No debería ser así, pero muchas veces se establece de esta forma, ¿no? No es lo mismo hablar francés que hablar turco en París, ¿no? O sea, si no hablas francés, pues estás en el margen. Y tú puedes decir, no, pero yo hablo turco, ¿no? Los franceses te mirarán y te dirán, no es tu problema, ¿no? Así que hay una situación sociológica de las lenguas. Y en esa situación sociológica a veces hay lenguas que tienen más poder o que tienen más centralidad que otras que son más marginales. Esto está clarísimo, ¿no? Entonces él se preocupaba por las lenguas del margen. Atención, repito, porque ya digo que ha aprendido lenguas como el turco o el árabe, ¿no? Eh,
Y claro, él se fue de España, digamos, rechazando en cierto modo, o criticando, ¿no? Esa cultura española típica u oficial, no sé cómo llamarla tampoco, ¿no? Porque todo esto es muy vago. ¿Cuál es la cultura oficial? La que dice quién, ¿no? En fin. Eh, pero si deconstruimos todas las palabras no nos entendemos. Así que para que me entendáis de alguna manera, él se va de Francia, ¿no? Es una especie de protesta, digamos. Y entonces llega, perdón, se va de España, se va a Francia, ¿no? Pero claro, en Francia tampoco encuentra su lugar, ¿no? Y entonces se va a África, o sea que es un señor que se va huyendo, en cierto modo, de la cultura europea, ¿no? Y buscando otros caminos. Y es muy interesante, bueno, además de esto hay que decir que, para ya introducirlo, el tema, que él, bueno, tuvo una relación incluso se casó con Monique, que era una francesa que trabajaba en Gallimard y que era una mujer muy intelectual, claro, no sé si es escritora también, ¿no? Ella. Pero después él ha tenido más bien una vida sexual, bueno, muy distinta, ¿no? Porque básicamente, no sé si hay que decir que es un homosexual o un bisexual, pero en fin, ha tenido más bien relaciones con hombres, ¿no? Entonces él habla de esto aquí en las memorias. Dice, el impulso ciego a una forma corporal masculina, o sea, el impulso hacia un hombre, será así tan misterioso como el que le conducirá a él mismo, está hablando de sí mismo, a enamorarse para siempre de una lengua a la escucha de Quevedo o de Góngora. O sea, que se enamora del español de Góngora y del español de Quevedo. Claro, está enamorado del español, ¿no? Porque es un escritor en español. Esto es lógico. Pero del español de Quevedo y el español de Góngora, que son, claro, son escritores, bueno, uno era muy conservador, el otro no, pero son escritores raros, ¿no? Son escritores complejos, son escritores, en fin, sobre todo Góngora, que para él es un símbolo, ¿no? Góngora es un símbolo para él del poeta que está en el margen, porque Góngora fracasó socialmente, Quevedo no tanto. Y luego sigue diciendo, elección tanto más significativa y valiosa cuanto ventilada en un foro o palenque de culturas, o sea, esa elección él la ha hecho en un foro de culturas, o sea, en un marco cultural, dice, cuyo choque implica ideas de mestizaje. O sea que él lleva esa elección en un contexto que conduce a a su destino cultural, al de Goitisolo, dice, a, a ideas de a un mestizaje, mestizaje, bastardeo y precariedad. Mestizaje, o sea, él se considera, digamos, culturalmente mestizo. Claro, en ese sentido es muy interesante para las teorías de identidad cultural, crítica cultural, ¿verdad? Transculturación, etcétera, etcétera. Esto aparece en millones de congresos, porque repito, Goethe solo es un español que de alguna manera huye de la cultura española y critica la cultura española, y aunque escribe en español, mezcla su lenguaje de alguna manera con otros, y esto se ve mucho en sus obras, con otras formas del español, con el español de América o, por ejemplo, con el árabe. No, no es que escriba en árabe, repito, alguna página sí, pero de alguna forma está presente la cultura árabe y entonces hay una especie de mezcla de culturas en su obra. Su obra es un crisol de culturas, ¿no? Por eso él habla de mestizaje. Y por otra parte, precisamente por esto, es un señor que nunca está en el centro, nunca está en su lugar, siempre está como desplazado. Por eso dice, es muy bonito, castellano en Cataluña, afrancesado en España, español en Francia, latino en Norteamérica, nesdraní en Marruecos, o sea, no musulmán, y moro en todas partes. No tardaré en volverme, a consecuencia de mi nomadeo y viajes, en ese raro espécimen de escritor no reivindicado por nadie, ajeno y reacio a agrupaciones y categorías. O sea, un escritor está fuera del centro, que no reivindicado por nadie. Escritor no reivindicado por nadie, esto es una cosa, es un destino de Goitisolo que todavía le dura. Es verdad, le han dado el Cervantes, esto es un reconocimiento, pero claro, ¿por qué le dieron el Cervantes? Porque es que si no se lo dan, es una vergüenza tan grande. O sea, uno de los escritores que ha tenido, que tiene un peso mayor en la segunda mitad del siglo XX en España. Y entonces le dan el Cervantes a una serie de escritores por ahí, que algunos, bueno, mejor me callo, y no se lo dan a Witty solo, sería, ¿me entendéis? Sería
como lo de no darle el Nobel a Borges, ¿no? No le dan el Nobel a Borges, qué escándalo, ¿no? Eh, pues le han dado el Cervantes, eso está bien, ¿no? ¿Me entendéis? Pero claro, bueno, lo dejo ahí. Sigue siendo, sigue siendo Juan Goytisolo, en cierto modo, un escritor, como dice él, no reivindicado por nadie, ajeno y reacio a agrupaciones y categorías. Es castellano en Cataluña, ¿verdad? O sea, en Cataluña dicen, este es castellano, porque no es catalán catalán, ¿no? Pero cuando está en Francia, dicen que es un español. Y cuando está en España, le llaman afrancesado. Y no está en ningún sitio, está en el centro, ¿no? Luego habla de intercambio y ósmosis de culturas, etcétera. Todo esto es eh, muy significativo de su obra. Eh, él empieza, mm, he puesto la lista de novelas, él empieza todavía en el realismo. Cuando empieza a escribir, Juan Goytisolo tiene una serie de novelas, he puesto algunas, como por ejemplo Duelo en el Paraíso, Fin de Fiesta, que repito, he enseñado hace un momento, no lo hago otra vez porque ya es suficiente. Él empieza escribiendo en el realismo, claro, son los años 50. ¿Qué novela se hace en España en los años 50? La novela realista o digamos neorrealista. Por ejemplo, Ferlosio, El Jarama. Entonces, ¿qué quiere hacer esta novela? Pues, digamos, hacer una especie de foto de la realidad, ¿no? Copiar la realidad y a través de eso, claro, plantear una serie de problemas, una crítica, etcétera. Un poco como quería hacer la novela realista del siglo XIX, ¿no? Es un neorrealismo. Más seco, pero más o menos es lo mismo. Bueno, pues Goytisolo cuando es joven, claro, ¿qué novela va a hacer? Pues la novela realista. Luego viene 1962, Tiempo de Silencio, y claro, él se da cuenta de que no puede seguir haciendo novela realista, ¿no? Porque, digamos, eso es el pasado, ¿no? Y entonces él comienza a buscar un camino más experimental. Viene Señas de Identidad, que es una novela que es a medio camino realista y a medio camino experimentalista, o sea, ya digamos, es la transición, y después viene Reivindicación de Conde Don Julián, que es loquísima, ¿no? Y ya no. Y luego Juan sin Tierra y muchas otras que ya son novelas libres, ¿no? Donde no hay un narrador que cuente una historia. La influencia de Martín Santos es crucial en este sentido, eso está claro. Martín Santos es el primero, Juan Goytisolo es el segundo. O Juan Benet, no sé, no sé quién es antes, ¿no? Ahora no recuerdo. Están así, ¿no? Porque Juan Benet tiene unos cuentos y luego habría que mirarlo con lupa, ¿no? Los años. Eh, Bien, entonces pasa, repito, del realismo al experimentalismo. Una de las influencias clave es Tiempo de Silencio, de Martín Santos, pero también hay que tener en cuenta eh, una tendencia de la novela francesa que se llama Nouveau Roman. ¿Se ve? No, no se ve. Bueno, aquí está. Y algunos escritores son Alain Robbe-Grillet, ¿lo veis? O Claude Simon. Mm, Goiti solo tiene un ensayo que se llama La novela española contemporánea, que es un artículo, La novela española contemporánea, muy fácil de recordar, donde precisamente critica el realismo, o bueno, no es que lo critique, pero dice el realismo pertenece al pasado, ¿no? Y entonces hay que avanzar por otro camino, ¿no? Que es un poco lo que hace él en su obra. Dice, leo de ese artículo. Mientras el Jarama de Sánchez Ferlosio remataba brillantemente todo un ciclo de nuestra novela, o sea que dice, el Jarama es una novela perfecta del realismo y ya con eso, digamos, el realismo acaba. ¿Por qué acaba? Bueno, porque no se puede hacer más, ¿no? Mientras el Jarama remataba brillantemente todo un ciclo de nuestra novela y excluía, a causa de su misma perfección, la posibilidad de una descendencia, o sea, ya no puede haber descendencia, ya no se puede seguir, ¿no?
Dice, se gestaba en Europa, o sea, se estaban haciendo en Europa, principalmente en Francia, una evolución narrativa de signo opuesto. Una evolución narrativa de signo opuesto. O sea, una novela o un camino para la novela que es distinto. No es la copia de la realidad como hacer una fotografía de la realidad. Mm. Dice, huyendo de la sequedad y limitaciones de la categoría benvenistiana historia, o sea, huyendo de la categoría historia. ¿Qué significa historia? Pues significa que haya un cuento, ¿no? Un cuento que se cuenta, unos personajes que les pasan cosas. Es decir, la novela entendida como narración de una historia o narración de una fábula, digamos. Pues huyendo de eso, la novela francesa, dice, buscaba la renovación del género en lo que, dice, para seguir con la terminología de Benveniste, que es un lingüista, dice, resultaba ser una reivindicación del discurso. O sea, se opone aquí historia a discurso. Y esto es una terminología de Benveniste, que es un filólogo francés, un lingüista, ¿no? Así que dice Goitisolo. Por una parte estaba el jarama en España, que está bien, pero no se puede seguir por ahí porque ya no hay más que hacer. Por otra parte, en Francia estaban buscando nuevos caminos. Una novela que no contara cosas, que no contara una historia, sino que fuera la novela, discurso. O sea, porque lo importante es la forma misma, el lenguaje mismo que se utiliza. Y esa novela es Nouveau Roman. Un ejemplo sería, por ejemplo, sería este, Rob Grillet, La jalousie, la jalousie. Y esta palabra, jalousie, es una palabra ambigua en francés porque significa celosía, o sea, lo que se pone en una ventana para una especie de reja de madera, suele ser un entramado de madera, para no ver a la persona que está en la ventana, eso se llama celosía, ¿no? Pero también significa esto celos, como Jarlibost, ¿no? O sea, los celos que tiene una persona a otra eh, porque lo traiciona, ¿no? Celos de amor, ¿no? Celos de amor. ¿No? Entonces, en realidad yo no sé lo que significa, ¿no? La verdad es que no tiene ningún sentido, ni una cosa ni otra. Esta es una novela completamente original, ¿no? Hay que decir, es muy original, es muy interesante, pero al mismo tiempo hay que reconocer que es un rollo total. Lo siento, ¿no? Pero la verdad es que es una novela muy rollo, ¿no? Porque es una novela en la que no pasa nada. No, pero no, cuando digo que no pasa nada me refiero a nada. Están en África y hay una mujer y un hombre que son amigos, ¿no? No son marido y mujer, sino que él viene a visitarla de vez en cuando y ella está ahí medio esperando a ver si viene, a ver si no viene, mirando desde la ventana, quizá por eso se llama la jalousie, o desde la terraza, mirando a una plantación, que tienen una plantación. Son como franceses terratenientes que están en África, ¿no? Y entonces el otro viene, visita, llega, se toma un vino, cena, hablan de cosas, pero es como un sueño todo. Bueno, es muy interesante, ¿no? O sea, realmente es fascinante, la novela es fascinante, pero claro, es infumable, ¿no? Lo digo de broma, es muy interesante, pero es dificilísima de leer, porque es que, aunque sea corta, porque no pasa nada, ¿no? Es decir, lo importante no es lo que pasa, porque en realidad no pasa nada, lo importante es el discurso. Claro, y hay páginas que son geniales. Hay una página fantástica donde dice, donde empieza a decir que parece que en esa pared hay una mancha, como si se hubiera aplastado y hay una escalopendra, ¿no? Un insecto, ¿no? Que lo aplastas contra la pared, ¿no? Y dices, pero ya no se ve, ¿no? Y esa mancha, y habla de eso durante una página, ¿no? La mancha, ¿no? Y que si la mancha por aquí, para arriba, para abajo, y al final acaba diciendo que tiene una forma como de interrogación. Y dices, es una interrogación, ¿no? Bien, este tipo de novela que también podemos mm, mencionar solo para que lo recordáis, para que lo recordéis, por ejemplo, Claude Simon, Les Géorgiques, las geórgicas, Claude Simon. Bueno, estos son los autores de la Nouvelle Vague, bueno, algunos de ellos, y estaban proponiendo un tipo de novela, repito, que en vez de contar sencillamente una historia, pues lo que pretende es crear un discurso especial y a través de ese discurso plantearse cosas. Mm, Y dice,
y eso lo está explicando el mismo Goethe solo, ¿no? Es como si estuviera diciendo, yo estoy siguiendo esa línea, ¿no? Lógicamente. La línea de la renovación, ¿no? Y claro, la línea de la renovación en España era Martín Santos, es evidente. Y todo esto tiene detrás, pues, tiene detrás a Joyce, a Faulkner y a este tipo de escritores. A los escritores expresionistas, evidentemente, digamos Kafka, para entendernos. Y en la siguiente página del artículo dice, para criticar la realidad del país, para criticar la realidad del país, o sea, de España, es decir, si quiere hacer una novela que era lo que quería el realismo también, que quería criticar España, dice, era preciso empezar por la crítica de su lenguaje. O sea que si queremos criticar España, hay que criticar el lenguaje que se usa en España. Y al decir el lenguaje no significa la forma de hablar, sino, digamos, las ideas y los valores que se transparentan en los modos de hablar, ¿no? Es decir, lenguaje en tanto que eh, imaginario colectivo. Esa es la clave. Alguien podría preguntarse, oye, este curso se llama Literatura y Posmodernidad. ¿Dónde está aquí la posmodernidad? Bueno, pues eh, la posmodernidad podría manifestarse. Digo podría, porque todo es muy oscuro este tema, podría manifestarse precisamente en esa destrucción del lenguaje y en esa, digamos, pérdida de la inocencia, ¿no? La pérdida de la inocencia. ¿De qué inocencia? De la inocencia acerca de la representatividad del signo. La idea de que el signo representa una realidad de una manera más o menos directa y que por tanto existe la posibilidad de alcanzar un tipo de verdad eh, o de representación objetiva de la realidad o algo así, eso pertenece más bien al mundo de la modernidad. La posmodernidad duda de que haya una vinculación directa o sencilla o inmediata entre el signo y lo representado, o entre signo y verdad. En cierto modo, cuando todos estos autores están destruyendo esa inocencia, porque hablar de la realidad es imposible, porque claro, uno se pregunta, pero realmente ¿el lenguaje realmente habla de la realidad? ¿En qué sentido lo hace? Mm, Esa pregunta nos lleva también a una cierta duda acerca de la misma existencia de la realidad, esa que está ahí fuera, ¿no? Es como si esta novela que se dedica tanto al lenguaje se quedara dentro de un mundo demasiado lingüístico y casi casi no pudiera salir a ese mundo exterior. Habría que preguntarse si esto no pasa con todas las novelas, desde el Quijote, pero en fin, dejémoslo eso. ¿No? Entonces aquí se podría rastrear esa especie de duda acerca de la verdadera existencia de algo ahí fuera llamado realidad, ¿no? Eh, y también, digamos, le quitaría peso a la verdad en el sistema, porque qué verdad, ¿no? Solamente hay un discurso que dice cosas, hay un discurso que dice cosas y que se propone cosas, digamos, se propone a sí mismo, ¿no? Un discurso que se propone a sí mismo. ¿Y para qué? Bueno, dice Goethe solo, para realizar una crítica, es verdad, ¿no? Él quiere ser crítico, no en todas sus novelas, ¿no? Pero cuando lo dice aquí en el artículo, está claro, lo ha dicho, ¿no? La crítica pertenece a la modernidad. La posmodernidad no es crítica. ¿Por qué no? Porque no puede serlo. ¿Cómo? Porque si no hay, para criticar, hace falta una verdad fija, una verdad, digamos, una verdad absoluta, o por lo menos una verdad que se pueda proponer como funcional, ¿no? Una verdad funcional, o sea, que sirve para algo, ¿no? Que se pueda comunicar, que se diga, esto es así. Como esto es así, si no es así, está mal. Y entonces lo critico. Pero como no sabemos que algo tenga que ser así, ¿cómo se puede criticar? ¿Entendéis? Si no hay centro, no se puede decir estamos lejos del centro. Eh, si no hay una concepción de lo que tiene que ser una sociedad, no podemos criticar a esa sociedad, ¿no? Y hay una concepción de de cómo tiene que ser la sociedad. No, no la hay, porque solamente hay diversas opiniones de cómo debe ser, ¿no? Claro, alguien puede decir, no, esa es la concepción, la tolerancia, ¿no? La tolerancia es ideología también.
Es una ideología muy bonita, pero son las ideas de unas personas, nada más. No es ninguna verdad absoluta. No hay verdad absoluta, no hay una ordenación absoluta de la sociedad dictada por qué Dios, ¿no? Dios ha muerto, entonces ya no hay orden, ¿no? El orden se ha deshecho. Por lo tanto, cuando Juan Witty solo pretende ser crítico, todavía eso, digamos, puede ser un residuo, ¿no? Un residuo de su espíritu moderno. Ah, pero cuando destruye el lenguaje, sencillamente, es verdad que él lo destruye para criticar, pero por eso, digamos, está a medio camino, pero cuando destruye el lenguaje, claro, produce una sensación de desfondamiento, sencillamente. Y esto sí nos podría acercar a ese mundo de lo posmoderno. Sobre esto, evidentemente, se puede hablar, se puede, se puede debatir. Esto que estoy diciendo se puede debatir. De hecho, todo lo que digo se puede debatir. Y no hay nada malo en ello. Entonces, si echamos un vistazo a las obras de Goitisolo, que claro, sería para no terminar nunca, vemos, por ejemplo, que dice en Señas de Identidad, dice que está escribiendo no solo tu biografía, cuando dice tú, ¿no? En el texto, dice tú, pero en realidad es como si estuviera diciendo yo. Es una especie de discurso autobiográfico en segunda persona. Que nadie se asuste de esto es una cosa normal. Discurso autobiográfico en segunda persona. Y por eso dice, es como si el escritor se estuviera mirando en un espejo y estuviera diciendo tú, porque tú, como si se viera en el espejo de la página, ¿entendéis? Por eso tú. No solo tu biografía, sino también facetas oscuras y reveladoras de la vida en España. Es decir, que en esta novela, que es bastante autobiográfica, mm, ficcionalizada, pero es muy autobiográfica, claro, dice que ahí está su propia biografía y al mismo tiempo dice facetas oscuras y reveladoras de la vida en España. O sea que intenta escribir esta obra para revelar la vida española y por tanto es una novela todavía realista. Es decir, está diciendo, mira cómo es la cultura española y quiere criticarlo, ¿no? Quiere llevar a cabo una crítica. Entonces esto lo vemos en las páginas de la novela, que hay un relato y un retrato de una sociedad para decir, mira qué horrorosa sociedad, ¿no? Y por tanto, llevar a cabo una crítica. Por ejemplo, una parte de la novela trata, claro, la novela tiene muchas partes y como diferentes discursos medidos ahí mezclados, ¿no? Hay que tener cuidado, es difícil de leer. Una parte de la novela trata de cómo a un líder político joven, un muchacho, vamos, un muchacho que está comprometido políticamente en la España de Franco, primero se le encarcela, ¿no? Y después, primero lo persiguen, luego lo encarcelan, la policía, y al final le dejan salir, le dejan en libertad, pero tiene que vivir en un pueblo que creo que es su pueblo, ¿no? O sea, el pueblo de donde viene, y no puede salir de ahí, no puede salir del pueblo. Y entonces es muy bonita la historia, ¿no? Porque primero hay allí una policía, la Guardia Civil o no sé lo que es, ¿no? Unos policías que primero lo tratan bien. Lo tratan bien, le dicen que dé sus paseos tranquilamente, ¿no? Bueno, todo está bien, ¿no? Pero claro, luego vemos que todo eso es a cambio, digamos, eh, de su rendición, ¿no? O sea, tiene que arrepentirse de sus ideas políticas. Claro, el tío no se arrepiente y entonces lo tratan a patadas, ¿no? Ahí se ve que la simpatía era falsa y que solamente era un modo de dominación, ¿no? Así que mucho cuidado con el que viene con buenas palabricas a decirte que hagas lo que quiere él, ¿no? Esa es eh, la, la lección, ¿no? Que da Witty. Es fantástico, ¿no? Porque el tío es un rebelde, ¿no? Eh, y por cierto, cuando se dice los libros que tenía, hay una lista. Dice, El Capital de Carlos Marx. Claro, este libro aquí todavía es demoníaco, ¿no? Pero hay que entenderlo. Allí era un libro revolucionario, ¿no? Principios de filosofía de Jorge Politzer. Obras escogidas de Rosa Luxemburgo.
Cartas de la cárcel, Antonio Gramsci. Claro, cualquier persona de cultura, digamos, checoslovaca puede ver estos libros como los libros del Estado y de la dominación y del poder, ¿no? Pero repito, en España estos eran los libros prohibidos y eran los libros de los rebeldes, ¿no? Eso hay que entenderlo. Stalin de Isaac Doucher. Los intelectuales y la guerra de España de Aldo Carossi. El deshielo de Ilia Ehrenburg. Poesías escogidas de Rafael Alberti. Claro, porque Rafael Alberti es un poeta del 27 que es comunista y que después de la guerra se va de España, ¿no? Y está en el exilio. Y luego Los complementarios de Antonio Machado, etcétera, Teatro de Bertolt Brecht. Los complementarios de Antonio Machado. O sea, Machado era también una lectura, digamos, revolucionaria en esa época. Y eso que en los complementarios no habla de política prácticamente, muy poco, ¿no? Pero habla de filosofía, pero ahí está, ¿no? Los complementarios de Antonio Machado. Es curioso, ¿no? También para que tengáis una idea de las concepciones culturales, ¿no? Que hay en la España de los años 60 en este caso. Bueno, y entonces un poco más abajo dice que el tío se pasea por el pueblo viendo esto. Dice, entre la multitud de compatriotas que se figuraban libres porque malvendían, o sea, los otros españoles que él ve, ¿no? En los años 60, dice que se figuraban libres, o sea, no que eran libres, sino que creían que eran libres. ¿Por qué? Porque malvendían su mísera fuerza de trabajo, o sea, porque trabajaban y malvendían ese trabajo, malvendían, es decir, por 4 perras les pagaban por su trabajo y entonces ya esa persona dice, ya soy libre, ¿no? Claro, esto es una crítica tremenda, ¿no? De una sociedad basada en el trabajo, de la de Franco, ¿no? Claro, alguien puede decir, no, no, esto no es así. Bueno, mm, dice él que se creían libres porque malvendían su mísera fuerza de trabajo. Feriaban por decreto un día a la semana, es decir, un día tienen libre, pues tienen feria, ¿no? Tienen como fiesta, ¿no? Digamos. O sea, un día pueden no trabajar, ¿no? Entonces, ya está, qué libre soy, ¿no? Tengo el domingo. Procreaban regularmente hijos absurdos. Discutían con extraña pasión acerca de la rodilla de un futbolista. Discutían acerca de la rodilla de un futbolista. Y ya por eso se creían que eran libres, ¿no? No, porque el futbolista y tiene una lesión, no, va a meter gol, no mete gol, ¿no? Todo eso. Qué libertad. Dice, oh, el muslo herido de un matador de toros. O sea, que hablaban de los toros. Dice, toros ellos mismos. Y ni siquiera eso. Mansos, felices, que hablaban con arrogancia de lo permitido y se permitían condenar lo condenado. Esto es típico prácticamente en cualquier sociedad. Mm, Lo contrario son excepciones. Es decir, condenar lo que está condenado, esto es muy fácil, ¿no? Esto se condena fácilmente. Lo difícil es ver el error y lo censurable, ¿no? O criticable en lo que está admitido, en lo que está generalmente admitido. Esto es más difícil, pero condenar lo condenado, claro, esto es muy fácil, ¿no? Claro. Condenar lo condenado, sí. Em, ¿No? Y él dice que esas personas son mansos, ¿no? O sea, no son toros, sino mansos, que es lo contrario, ¿no? O sea, en el sentido de que no son bravos, ¿no? Sino que solamente, digamos, son esclavos, ¿no? No tienen un pensamiento libre. No son un freier Geist, como diría Nietzsche. O sea, no son un espíritu libre. El espíritu libre va en contra. Y por eso los llama a Guetisolo triste rebaño de bueyes sin cencerro, pasto de aprovechados y de cínicos, etcétera, ¿no? Tremendo, o sea, los pone a parir. Claro, esto significa que la obra de Goytisolo es una obra muy crítica, eso está clarísimo. O sea, me estoy refiriendo a señas de identidad. O sea, señas de identidad, por cierto, este es el señas de identidad, es una obra muy crítica y todavía crítica en un sentido de novela realista, una novela que presenta una realidad para decir, mira, eh, qué debilidad, qué esclavismo, qué represión, etcétera, ¿no? O sea, es una especie de denuncia, es una denuncia. Pero cuidado, porque el personaje, al final de la novela, digamos, abandona ese espíritu crítico. O sea, en realidad, la novela es una representación de la perspectiva, perdón, quiero decir, me he equivocado, de la peripecia, eso quería decir, es una representación de la peripecia espiritual de Juan Goytisolo.
que pasa de una especie de militancia política, porque él era comunista y todo eso, a una posición, digamos, de crítica, pero mucho más abstracta, no ya dentro de una ideología, sino fuera de las ideologías, porque él se desengaña del comunismo, eh, y entonces se convierte en una persona crítica, pero crítica de una forma mucho más abstracta, repito. Em, Porque al final de la novela, el personaje, digamos, repito, abandona todos esos caminos ideológicos y incluso deja de considerar a Franco su enemigo, ¿no? Que cuando el personaje está en Francia, como es un exiliado, pues piensa a ver cuándo derrocamos a Franco, etcétera. Llega un momento que ya le da igual. No, no significa que le guste, no es que le guste Franco, ¿no? Pero sencillamente está más allá, ¿no? Y, digamos, pierde toda esa carga ideológica y pierde incluso toda todo el contenido cultural de su propia persona y es como si renaciera, ¿no? Y se queda vacío, se queda sin cultura, que es lo que estaba diciendo antes en su autobiografía, que no es ni castellano, ni catalán, ni francés, ni afrancesado, no es nada, ¿no? Y al final de la novela dice, se queda sin señas de identidad. O sea, no tiene ya señas de identidad. Por eso la novela se llama Señas de Identidad. ¿Qué significa señas de identidad? Bueno, pues que, por ejemplo, yo soy español, ¿no? Entonces, ¿cuáles son mis señas de identidad? Pues yo que sé, que me gusta el jamón, los toros, y que soy muy alegre y que bailo flamenco, ¿no? Perdón, ¿no? Es un chiste, ¿no? Pero, no, digamos, esas características que definen eh, a una persona porque tiene una cierta nacionalidad o cultura, ¿no? Perdón. Entonces, lo que precisamente propone Solo es que no tiene señas de identidad, es decir, que se ha quedado sin señas de identidad. Y entonces, ¿qué es? Pues, pues un hombre. Mm. Y una cosa muy bonita, o sea, en el sentido de Choloviec, ¿no? Un ser humano. Claro, todo ser humano tiene una determinación histórica, ¿cierto, no? Por ejemplo, ser español no es una cosa que uno se lo pueda quitar, ¿no? Así de repente. Eh, Uno puede vivir 20 años en la República Checa y sigue siendo español y sigue teniendo cosas que son típicas de España, ¿no? Eso es evidente. Claro, tiene otras que son poco típicas de España, desde luego. El caso es que Juan Goytisolo se quedó, digamos, de alguna forma, o sea, se distanció de su cultura, ¿no? La forma más sencilla de explicarlo. Y hay una cosa muy bonita que dice Juan Goytisolo. Él dice él decía, esto lo he visto en algunas entrevistas que le hacen, decía que su patria no era España, sino el español. Esto es muy bonito. Eh, yo también, en cierto modo, no siento que España sea mi patria, ¿no? Porque, bueno, ¿y qué significa eso, no? No sé, hombre, tener una relación especial, ¿no? Con el país. Claro, tengo una relación especial con España, ¿no? No se puede negar. También la tengo con la República Checa, ¿no? Y con Alemania también. Y con Rusia también. Y con Argentina también, ¿no? Y, y en Argentina me siento en casa. ¿Que no es mi patria? Alguien diría, no, no, usted no es argentino. Es verdad, ¿no? Pero, hombre, ir allí, hablar español y entenderse con la gente, es mi casa. Total, decía Guti solo esto, ¿no? Que su patria era el español, ¿no? Entonces él se distancia de la cultura española, pero claro, por otra parte también es su cultura, ¿no? Le gusta Góngora, etcétera, San Juan de la Cruz, el arcipreste de Ita, ¿no? Entonces, hay una relación difícil, ¿no? Con su propia cultura. No se trata de una traición, pero eh, se trata de un distanciamiento crítico. Un distanciamiento crítico. Y la creación de una nueva identidad. Esa identidad ya no es una identidad española, es otra cosa, ¿no? Todo eso es el tema, todo eso es el tema de la segunda novela de la trilogía, Reivindicación, de Conde Don Julián, y en cierto modo prosigue, de alguna manera, claro, es que es muy complejo, ¿no? Para un vídeo, prosigue en la tercera novela de la trilogía,
Juan sin tierra. Y aquí en esta novela, el narrador acaba hablando árabe. La última página de la novela está en árabe. La última página está en árabe. Eh, una, una, una amiga mía de aquí de Praga, que estudió árabe y farsi, me la tradujo, ¿no? Es muy interesante. Dice, ya estoy en la otra orilla. Me he separado de vosotros. Este es el último mensaje en árabe en la novela, ¿no? Como diciendo adiós, ¿no? Y un poco eso es lo que está también en la novela Don Julián, porque Don Julián, el conde Don Julián, se supone que es el que traicionó a los visigodos, permitiendo a los árabes entrar en la península. Entonces es la imagen de la traición de la cultura cristiana frente a la cultura musulmana, ¿no? Así que, digamos, ese Don Julián sería Goitisolo. Goitisolo es un nuevo Don Julián. ¿Por qué? Porque él también se ha ido con los árabes, ¿no? Y entonces se ha convertido en una especie de traidor, un traidor a su propia cultura. Pero repito, no se trata de que sea un traidor, sino que se trata de que ha tomado una conciencia crítica acerca de su propia cultura. Y eso significa acerca de la cultura española y también acerca de la cultura occidental, no solo em, la cultura española, sino la cultura occidental. Y también occidental aquí es una palabra que no sirve. Lo que llamamos Occidente, ¿no? Suele ser Estados Unidos, América Central y América del Sur y Europa. Pero Occidente es sencillamente por donde es la tierra del ocaso, ¿no? Abendland en alemán, ¿no? Es decir, no es Morgenland, es decir, no es la India, sino que es Abendland, ¿no? Que es Europa, porque el sol cae por aquí, ¿no? Pero el Magreb en árabe significa occidente. Pero eso no se suele poner en occidente el Magreb, ¿no? Que es donde vive Goitisolo, por cierto, ¿no? Así que tampoco sirve la palabra occidental. Las palabras no sirven, no sé cómo nos entendemos. Eh, es decir, la cultura, la civilización europea norteamericana o europea americana, y esa es el mundo capitalista, digámoslo así. Bueno, los árabes también son capitalistas, no hay palabra, es que es increíble. Eh, también critica la cultura árabe, no sé, es un crítico de todo, ¿no? Bien, entonces toma distancia de su propia cultura, ¿no? En tanto que hombre europeo, ¿no? En tanto que europeo, ¿no? Sobre todo, podríamos decirlo. Esta crítica de la cultura española, él también critica la cultura europea, pero en algunas páginas pues aparece la crítica de la cultura española. Repito, esto es lo que aparece en la fotocopia número 6, en ese fragmento tan curioso que empieza diciendo cerraste el Atlas y examinaste la última imagen de España, etcétera, ¿no? Está mirando una foto hecha por él, por el personaje. El personaje es un fotógrafo, entonces hay un momento que está mirando una foto que él ha hecho sobre España. Y hay una descripción de la escena. Yo propongo que la leáis como pequeño Domatzi Ukol y que intentéis responder como pequeños, digamos, deberes, ejercicio de casa, intentéis responder a esta pregunta. Está hablando de la escena, describe la escena, dice, eh, es una escena típica de una especie de feria en España, ¿no? Algo así. Una imagen española, ¿no? Una estampa española. Y acaba diciendo eh, que esa fotografía ilustra, o que es una ilustración, dice, del célebre, actual y nunca desmentido poema de Machado. O sea que todo eso que está en la foto es como una ilustración de un famoso poema de Machado, de Antonio Machado. Evidentemente Antonio Machado, que ya acabo de mencionar que aparece en la novela, ¿no? El personaje lo lee. No este personaje, sino otro personaje. No, y entonces, repito, el protagonista hace alusión a un personaje, a un poema de Machado. La pregunta es ¿cuál? ¿Qué poema? ¿Y qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene dentro de esta, de esta escena? Eh, bien, y yo creo que con eso prácticamente podemos terminar, porque, bueno,
la obra de Goytisolo es demasiado compleja, ¿no? Eh, hay que tener, hay que tomar esto como si fuera solamente una pequeña introducción, una pequeña introducción. Creo que he dicho las cosas esenciales. Llevamos una hora, así que tampoco puedo pasarme. Lo dejo aquí y espero veros pronto y comentar esto que acabo de proponeros. Gracias.